En medio de mi habitación, me quedé mirando la foto de Olmig durante un minuto entero. Necesité todo ese tiempo para siquiera comenzar a aceptar esta conclusión. Había una persona, sin Kyok, sin superpoder. Sin embargo, había entrado a UA. Había logrado derrotar a Kachan. Es más, había salido victorioso en ese enfrentamiento usando solo su inteligencia y su tecnología, mientras que yo no había hecho nada parecido. Había esperado mi vida entera para recibir un superpoder, pero en este momento, todo lo que sentía era que había sido un conformista. Que no me había esforzado de verdad. Había una enorme demanda de mejora, pero no la había aprovechado. Solo era una cosa. Una persona común y corriente que no habría hecho nada de no ser por el poder que recibí de Olmig. En serio no sirvo para nada. Estaba a punto de comenzar a criticar todo lo que había hecho en los últimos años, pero lo que interrumpió mis pensamientos fue el sonido de mi teléfono. Miré la pantalla del teléfono para ver quién llamaba. No podía ni siquiera adivinarlo. Solo tenía unos 4 o 5 números guardados en mi lista de contactos, si añadía a mi mamá. No era Ida ni Uraraka. ¿Quién sería? El héroe que me había dado su poder. Olmig. Tomé el teléfono, con la mano temblándome ligeramente, pero controlé mi respiración. Abrí la línea y acerqué el teléfono a mi oído. Joven Midoriya. ¿Qué tal tu día en la escuela? Disculpa que no te haya llamado en todo el día. La voz de Olmig sonaba profundamente apologética al decir esto. Llamaba casi a diario para ver cómo estaba. Pero debía haber estado ocupado, y eso era cierto, porque dijo. Tuve mucho trabajo hoy, así que no pude llegar a la escuela. Pero seguro que entrenaste duro, ¿verdad? Muchacho. Le respondí, tratando de ocultar las emociones negativas que comenzaban a abrumarme. Lo fracasado que soy. Lo indigno que soy de este poder. Era cierto, no había pasado mucho tiempo desde que empecé a usar, aunque sea un poco del poder de One for All, pero sentía que no lo había usado bien en absoluto. Ni siquiera había pensado en usar equipo de apoyo para fortalecer mi cuerpo y manejar mejor el poder. Y eso era humillante. No porque me negara a aceptar consejos de alguien, por supuesto que no, sino porque ni siquiera lo había considerado. ¿Ocurre algo, joven Midoriya? La voz preocupada de Olmig sonó seria al otro lado del teléfono. Parecía que estaba tan ensimismado en mis pensamientos que no le había respondido al héroe número 1. ¿Qué debería decir? Siento ahora más que nunca que soy un fracaso. Me siento más inútil que nunca. ¿Era siquiera correcto que yo hubiera recibido One for All? No sabía por qué, pero mientras pensaba esto, las palabras salieron de mi boca de una manera que parecía lucharse dolorosamente para salir de mi garganta. Siento que no merezco el poder, señor. No creo merecer lo que usted me dio. Esperaba algún tipo de respuesta tranquilizadora, o incluso un regaño, o cualquier palabra que me hiciera sentir mejor. Pero contrario a eso, un suspiro llegó del teléfono antes de que Olmig hablara con su tono serio, no el estruendoso que usaba siempre. Sé lo que sientes. Olmig dice esto con un tono que me hace sentir que está pensando en el pasado. Pero no podía creerlo. ¿Cómo podía el símbolo de la paz, con esa sonrisa y esa actitud heroica e imposible, sentir tal debilidad? Pero de la misma manera, sabía que él nunca me mentiría. Yo tampoco era una persona con Kyok. Solo recibí One for All gracias a mi maestro. Era la primera vez que escuchaba esto. El número 1 en las tablas de héroes, quien representaba el poder absoluto, el héroe que defendía la justicia tampoco tenía un Kirk propio. También era una herencia. Esa fue quizás la razón por la que no pude hablar durante unos segundos. Pero el símbolo de la paz siguió hablando, como si recordara una escena de su pasado. Siempre me sentía débil porque no podía cambiar esta sociedad, porque había tanto crimen en el mundo. Pero aprendí con el tiempo que es mejor, en lugar de pensar en lo peor, usar todo lo que la vida te ha dado para defender a los demás. Luego hizo una pausa por un momento, como preparándose para decir algo importante. Sé que te sientes débil porque hay alguien que hizo lo que tú no pudiste. Pero eso no es porque tú seas débil. Cada persona tiene un comienzo diferente, y siempre hay finales distintos. Debes tomar siempre tu propio camino y no mirar los caminos de los demás. Esa no es la forma de convertirse en héroe. Yo creo en ti, joven Midoriya. Las lágrimas brotaron de los ojos de Midoriya sin que él las sintiera al principio. No las secó porque estuvieran afectando su visión. Sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar. Sin embargo, una sonrisa se estaba dibujando en su rostro. Olmig tiene razón. Aún es el principio. Todavía hay una oportunidad para mí de convertirme en héroe. Para alcanzar a Suzuki y a todos los demás de la clase. Haré todo lo que pueda y dominaré el poder que me ha dado para usarlo y proteger a la gente.
Y después de eso, siguieron 10 minutos de preguntas detalladas antes de que terminara la llamada. Midoriya pasó a dormir para poder despertar al día siguiente e ir a UA. Llegó temprano por la mañana. En el pasillo, antes de entrar al salón, escuchó pasos acercándose desde el otro lado. Vio al chico de cabello azul y ojos rojos aproximándose. No sabía qué decir, pero cuando el chico lo miró, habló. Buenos días, Midoriya-san. Era el tono respetuoso que Suzuki usaba siempre. Sin embargo, Midoriya sintió una sensación de alivio al mirarlo. A diferencia de los días anteriores, siempre había sentido que se suponía que debía estar siguiendo el camino de Suzuki. Pero en este momento, sonrió de una manera que demostraba que había encontrado otra forma de pensar sobre el asunto. Parecía que Suzuki no se sorprendió por la expresión de Midoriya, sino que simplemente dijo. Me alegra verte esta mañana. Pareces estar mejor, ¿no? Midoriya se sorprendió un poco por esas palabras, pero luego sonrió. Sí. Estaba sintiendo que pensaba demasiado en las cosas. Ahora tengo que pensar en las cosas de una manera diferente. Estoy seguro de que con mucho esfuerzo, puedo ser un héroe como tú. Midoriya no notó que había dicho esto de una manera que sonaba como si admirara a Suzuki. Pero Suzuki lo había notado. No dijo nada, solo sonrió con calma y una extraña compostura. Señaló la puerta del salón y le dijo a Midoriya. Creo que deberíamos entrar. ¿Qué te parece si jugamos un juego antes de cruzar la puerta? ¿Crees que Iida está detrás de la puerta o no? Esta pregunta repentina fue algo que Midoriya encontró extraño, pero pronto sintió curiosidad por la sonrisa. Sí. Él está detrás de la puerta. Suzuki, por supuesto, sabía que Iida estaba detrás de la puerta porque había estado observando los hábitos del chico de gafas, pero no esperaba que Midoriya también lo supiera. Así que decidió preguntar antes de abrir la puerta. ¿Cómo lo supiste, Midoriya-san? Midoriya no dudó, aunque había un leve tartamudeo en su voz. Parecía avergonzado. Iida-kun me llamó esta mañana, en realidad, y me dijo que había llegado al salón mientras yo estaba en el tren. Midoriya imaginó que escucharía una risa venir de Suzuki. Pero cuando miró con atención, notó que no hubo cambio en su rostro. Seguía siendo la misma expresión tradicionalmente respetuosa. Pero al final, Suzuki abrió la puerta, aunque dijo. Muy bien entonces. Debería decir buenos días. La puerta se abrió con un suave crujido. Dentro, como se predijo, Tenya Iida estaba de pie rígidamente al frente, ya organizando su escritorio con precisión mecánica. Levantó la vista cuando entraron, sus gafas relucieron. Buenos días, Midoriya-kun. Suzuki-kun. Es loable llegar temprano y preparar la mente para las lecciones del día. Suzuki hizo una leve reverencia. Buenos días, Iida-san. Midoriya sonrió, una sonrisa auténtica y cálida. Buenos días. Mientras tomaban asiento, Midoriya sintió una nueva determinación solidificarse dentro de él. El camino por delante era suyo. Era pedregoso, doloroso, y sus huesos podrían romperse en el camino. Pero era su camino. Y ver a Suzuki allí, un testimonio vivo de un tipo diferente de fuerza, ya no lo hacía sentir inadecuado. Hacía que el horizonte de posibilidades pareciera más amplio. El heroísmo no era un solo camino pavimentado con quirks. Era un vasto paisaje con muchos senderos. Él tenía One for All. Suzuki tenía su intelecto y sus herramientas. Ambos eran válidos. Ambos podían llevar a la victoria. Sacó su cuaderno, las páginas llenas de análisis frenéticos de héroes y sus quirks. Pasó a una página nueva. En la parte superior, escribió. Caminos alternativos y sinergias de apoyo, caso de estudio. Suzuki Saito. El primer paso en su propio camino, recién definido, era aprender. No solo de All Might, sino de todos. Especialmente del chico callado de ojos rojos, que le había mostrado que la palabra imposible era solo un desafío esperando ser resuelto con ingeniería. La tensión en el laboratorio del departamento de apoyo de UA era palpable, pero era una tensión de dos tipos distintos. Del lado de Suzuki Saito, era la tensión silenciosa y concentrada del cálculo intenso y el meticuloso trabajo de reparación. Del otro lado, era la energía vibrante y crepitante de la pura e inalterable alegría creativa. La sonrisa de Mei Atsume era ciegamente obvia mientras garabateaba algunas cosas en su cuaderno antes de meterlo bajo la nariz de Suzuki. Estaba sonriendo, sus ojos de retícula brillaban con orgullo propietario. Mira. ¿Qué opinas de este dispositivo? El diseño en el papel se asemejaba a un guantelete, pero lo que lo distinguía era un sistema de energía independiente diseñado para liberar ondas de choque concusivas, repeliendo enemigos por la fuerza al contacto. Este diseño en realidad había venido del propio Suzuki, él había propuesto el concepto.
Pero no había podido descubrir cómo construir físicamente tal dispositivo. Atsume Mei, sin embargo, había pasado la última semana pensando en un método de fabricación. Y ahora, había terminado el esquema. Por otro lado, cuando Suzuki vio este diseño, miró a la chica y no pudo evitar pensar. Esta chica, sin su locura y su deseo de dar a luz a más hijos, lo que significaba un arsenal de equipo, es asombrosamente inteligente y un activo increíble. Por supuesto, pensaba esto mientras sostenía una de sus herramientas, reparando otro dispositivo. Su rostro no mostraba una sonrisa. Pero cuando la miró, ella sintió que él aprobaba el diseño, así que sonrió aún más y declaró. Entonces definitivamente voy a dar a luz a este hijo. Gracias a Dios que no hay nadie más en este lugar, Suzuki solo podía agradecer a su suerte mientras veía a la chica de cabello rosa reír y decir esas cosas. Esa sensación era exclusiva para él, porque seguía sucediendo cada vez que ella le traía un invento. Pero esto no era todo lo que estaba pasando en este laboratorio. Al menos, no para él. Justo ahora, estaba reparando el dispositivo de proyección holográfica que había usado en la prueba de hace una semana. El que usó contra Bakugo era solo un prototipo, aún no terminado. Pero estaba a punto de completar el primer modelo completo. Naturalmente, este modelo será el mejor. El modelo en el que trabajaba era un sistema que usaba un fluido químico dispersado en el aire. Este fluido reflejaba la luz con extrema precisión, asemejándose a una niebla, permitiendo que se condensara en formas fotónicas. Esta niebla, formada por el compuesto químico, reflejaba la luz eficientemente, creando imágenes holográficas precisas. El problema con estas imágenes era que cuando eran golpeadas, dispersaban el compuesto químico, haciendo que pareciera una nube de humo en explosión. Pero esa no era la única función de este compuesto químico. También era un asistente. Ayudaba al gas anestésico a entrar en el cuerpo del objetivo, acelerando su absorción y causando inconsciencia rápida. Requería 1 minuto o varios minutos de inhalación continua y exposición a este gas cebador para ayudar a que la anestesia principal entrara en el sistema del objetivo más rápido. Al final, Suzuki había estado trabajando en este invento durante varios meses. Con la ayuda de los materiales en el departamento de apoyo, la velocidad de progreso en la construcción de sus inventos era docenas de veces mejor. Quizás no era un genio, pero era capaz de replicar algo de conocimiento de las historias de ficción que había consumido en su vida anterior. La mayoría de estas historias eran del universo de Spider-Man. Ahora estaba tratando de replicar las habilidades de Misterio, uno de los villanos conocido por sus poderes de engaño. Simultáneamente, le estaba diciendo a Mei las cosas que necesitaba para construir la habilidad Shockwave, uno de los famosos villanos de Spider-Man que podía liberar ondas de fuerza concusiva desde sus guanteletes. Esa onda de choque era lo suficientemente poderosa como para destruir una pared. Era cierto, nunca podría crear tales herramientas destructivas fácil o simplemente. Pero comprendiendo el principio científico y con la ayuda de la chica que poseía habilidades de ingeniería de alto nivel, tal vez podría construir estos dispositivos de manera bastante simple. La palabra simplemente se usa metafóricamente y con fría sorna. Quizás en unos meses. Pero el problema más grande ahora era, ¿tenía unos meses? Por supuesto que no. Porque si sus predicciones eran correctas, la Liga de Villanos atacaría en cuestión de días, quizás semanas. El presidente de la clase aún no había sido elegido, y francamente, quería serlo. En cuanto a por qué quería serlo, la respuesta era simple. Podría ejercer un mayor control. Podría interactuar con el grupo de compañeros de clase más estrechamente, permitiéndome observar sus movimientos, aprender y ver sus debilidades más claramente. Era cierto, estaba observando a Kanemi e incluso había grabado muchas de sus habilidades e interacciones sociales. Pero para ganar siempre, debes conocer las habilidades de tus oponentes mejor que ellos mismos. Estoy tratando de ayudarles a aumentar su fuerza, mientras que simultáneamente debo identificar los puntos débiles que debería atacar dentro de esas habilidades. Por supuesto, no soy como Batman. No puedo dominar cada habilidad hasta un grado meticuloso. Pero puedo ser serio al respecto. Sin embargo, una de las mejores cosas que me doy cuenta ahora es que es mejor fingir completamente ser un amigo. No soy una persona sin emociones. Pero al mismo tiempo, no soy un tonto que muestra sus emociones. Él comienza ese hilo de pensamiento otra vez. Me creía que con el tiempo, él cambiaría. Que se acercaría más. Pero él siempre aparecía en este estado. Incluso mientras reparaba sus herramientas, entraba en este estado que ella había nombrado en broma modo pensamiento profundo. Este era el estado en el que Suzuki entraba frente a ella, pensando sin darse cuenta.
Sus ojos estaban fijos en su dispositivo mientras lo reparaba, pero ella era consciente de que estaba pensando en algo importante. Quería preguntarle qué era esa cosa importante, pero estaba segura de que no se lo diría directamente. ¿Pero eso la detendría? Definitivamente no. Es más, no le gustaban las respuestas fáciles. Prefería la búsqueda más que la respuesta misma. Así que, con alegría, fue a la sección de piezas, comenzó a ensamblar los primeros prototipos y se puso a trabajar. Es mejor ayudarle primero para ganar su confianza, y desde ahí, empezaré a descubrir qué cosas está escondiendo. Después de varias horas, Suzuki había terminado su trabajo. Había reparado la mayoría de sus herramientas e incluso había desarrollado algunos dispositivos auxiliares y materiales que usaría actualmente. Su objetivo actual era la supervivencia, más cambiar drásticamente la historia. Ya que Shigaraki atacaría durante la excursión de entrenamiento en la USGDUA, ¿por qué no intentar capturar a ese criminal? Es cierto, posee al Nomu, un monstruo tan fuerte como All-Might. Pero no posee la inteligencia que tiene All-Might, y esa es su mayor debilidad. Este cuerpo gigante, que posee poder de absorción de impactos, tiene habilidad regenerativa, además de un alto poder destructivo. El mejor método que Suzuki había encontrado para derrotar a un monstruo tan poderoso era mediante el uso de un arma altamente destructiva o una bomba de muy alto nivel. Y eso era imposible de llevar a la excursión de la USG sin levantar sospechas. Cierto, cuando entren, quizás no los registren. Pero al final, si es señalado, algunos podrían preguntarse, ¿por qué trajiste una bomba así a una excursión? La idea de que la mayoría de la gente notara que él sabía cosas que pasarían en el futuro era aterradora en sí misma. Su confianza en los demás era inexistente. No porque fuera una persona que no entendía la interacción social, cierto, la mayoría de la gente en la academia eran héroes, buena gente. Pero la idea de que descubrieran la única cosa que podía distinguirlo, la cosa que le daba algo de esperanza para el futuro, su conocimiento del futuro, a través de un método tan fácil, esto era definitivamente inaceptable. No porque fuera una persona malvada. Pero al final, no era un héroe por la justicia. Era un héroe por beneficio personal. Cuando se convierta en el héroe que otros admiren en el futuro, no le importa si se logra a través de medios sucios. Solo está tratando de ganar la atención del público. No es como Homelander, que tiene muchas enfermedades mentales y narcisismo con los que lidiar. Pero al final, no es Superman, la buena persona, ni Peter Parker, Spider-Man. Es solo una persona común tratando de ser especial entre un grupo de personas especiales. Y eso, incluso si cuesta algunos daños colaterales, no le importa. Terminó de calibrar la conexión final en el emisor de hologramas con un suave clic. El dispositivo cobró vida con un zumbido, un profundo y resonante que vibraba a través del banco de trabajo. Un diminuto y perfecto holograma de un gorrión parpadeó sobre él por un segundo antes de disolverse en una niebla brillante. Mei levantó la vista de su soldadura, chispas volando de su soplete en una lluvia de estrellas anaranjadas. «Oh no. ¿El bebé respira? Parece saludable». Suzuki no respondió de inmediato. Miró fijamente el espacio donde había estado el holograma, sus ojos carmesí reflejando las estériles luces del laboratorio. El camino estaba trazado. Las herramientas se estaban forjando. El tablero de ajedrez estaba preparado. Ahora, solo tenía que sobrevivir al movimiento de apertura de un juego donde sus oponentes ni siquiera sabían que estaban jugando. Y frente a él, cubierta de grasa y sonriendo como una maníaca, estaba su reina. Una reina que pensaba que estaban construyendo una guardería, no un arsenal. Una reina que veía hijos donde él veía contingencias. Permitió que el fantasma de una sonrisa, una delgada y calculada curva de los labios, tocara su rostro. No era para ella. Era para el plan. Es funcional, dijo, su voz plana. La tasa de dispersión está dentro de los parámetros aceptables. El índice de refracción necesita un ajuste de 0.3, pero eso se puede hacer en el campo. Mei rebotó sobre sus talones, juntando las manos con un fuerte aplauso. Excelente. Entonces el próximo hijo, el guantelete de choque, será aún más glorioso. Ya he conseguido los capacitores piezoeléctricos. Están tan ansiosos por nacer. Suzuki asintió, catalogando mentalmente los siguientes pasos. Supervivencia primero, luego, dominio. El laboratorio de apoyo, con su olor a ozono, aceite y entusiasmo maníaco, era su fragua. Y se estaba martillando a sí mismo, y a sus herramientas, para convertirlos en armas. La cuenta regresiva para la USG había comenzado. La clase 1 estaba reunida, cada estudiante sentado en su propio asiento. Ante ellos, el maestro Aizawa los miraba con una mirada penetrante. No porque alguien hubiera hecho algo malo, sino porque estaba pensando en varias cosas.
El director le había pedido que les informara que irían a una excursión, un ejercicio de entrenamiento práctico como parte de una salida escolar. Y ahora tenía que encargarse de organizarlos. Pero antes de eso, pensó en algo y los miró, habiendo tomado una decisión. Habrá un viaje escolar la próxima semana. Antes de eso, necesitan elegir un presidente de clase, que también servirá como asistente del maestro para supervisión. Después de decir eso, abrió su saco de dormir amarillo. Se metió dentro y se durmió rápidamente allí mismo, frente a ellos. Por otro lado, los estudiantes observaron esta rápida serie de acciones. El maestro dijo que tenían que elegir un presidente, y luego se fue a dormir. Eso era definitivamente un comportamiento irresponsable. Pero al final, era el mismo maestro que habían llegado a conocer en las últimas semanas. Se miraron el uno al otro. Finalmente, Denki caminó y habló. No quiero presumir, pero ya que necesitamos un presidente, y yo sé, como todos ustedes saben, quién debería ser el chico rubio solo dijo esto mientras se levantaba y comenzaba a hacer poses, haciendo movimientos incomprensibles como si se señalara a sí mismo. Pero en ese mismo instante, justo cuando estaba a punto de pronunciar su propio nombre, Suzuki habló, poniéndose de pie. Si me lo permiten, me gustaría postularme para presidente de clase. Su movimiento precedió al de Ida, que también estaba a punto de levantarse, así como al de Momo Yaoyorozu. Todos miraron a Suzuki. ¿Suzuki-san quiere ser presidente de clase? Eso no era esperado. Tenya y Ida no había anticipado tal cosa de su compañero de clase Shinkyuk. No porque pensara que no era capaz, había demostrado su fuerza al derrotar a Bakugo en el examen práctico. Sin embargo, esperaba que Momo fuera su principal competencia para el puesto. Porque por lo que había observado, su compañero de clase distaba mucho de ser sociable. Parecía importarle solo el entrenamiento intenso, dadas sus muchas horas de práctica durante los períodos libres. Es más, pasaba la mayor parte de su tiempo yendo al departamento de apoyo, y no en secreto, ya que les había dicho a todos que iba allí para desarrollar sus inventos personales. Eso es increíble. Votaré por Suzuki. Mina gritó optimistamente, levantando la mano hacia su amigo. Al mismo tiempo, Kirishima levantó la mano también, diciendo con entusiasmo. ¿Quieres ser presidente? Eso es tan varonil. Te apoyo. En un momento, la clase se sorprendió de que Suzuki ya hubiera obtenido 2 votos. Por otro lado, Izuku Midoriya, que estaba mirando a Suzuki, pareció haber pensado en algo antes de levantar la mano un poco lentamente. Su cuerpo tembló ligeramente cuando los otros lo miraron, pero se mantuvo firme y dijo. Yo también elijo a Suzuki-san. En este momento, Suzuki obtuvo 3 votos. Momo, por su parte, era inteligente, una líder nata, y tenía las mejores calificaciones de la clase. Sin duda estaba calificada. Pero cuando miró a Suzuki, que había levantado la mano y obtenido 3 votos al instante, se detuvo por un momento y luego volvió a sentarse. Miró a la clase, que también estaba mirando a Suzuki, y finalmente, no parecía que nadie más quisiera postularse particularmente, especialmente cuando el candidato era un estudiante serio con buenas calificaciones y, a pesar de no tener Kirk, era distintivo y lo suficientemente fuerte como para derrotar a uno de los estudiantes más fuertes de la clase. Al final, después de solo unos minutos, no tomó mucho tiempo, Momo levantó la mano y dijo. Estoy de acuerdo con que Suzuki-san sea el presidente de clase. Por lo tanto, el recuento de votos aumentó a 4. Ida estaba sorprendido por esta decisión. Había notado que su compañera Momo estaba a punto de levantar la mano para unirse a la nominación de quien sería presidente de clase. Pero inesperadamente, la situación cambió. Miró a Suzuki una vez más y sonrió detrás de sus gafas, luego dijo, levantando la mano. También estoy de acuerdo en que Suzuki sea el presidente de clase. Ida no había querido inicialmente ser presidente solo porque pensaba que podía cumplir con las responsabilidades del puesto. Pero cuando Suzuki se adelantó, se dio cuenta de que su oponente en la nominación tenía más capital social inmediato, especialmente porque había obtenido 5 votos de inmediato, más que suficiente si continuaba. Y efectivamente, con la aceptación de Tenya y Ida de Suzuki como presidente, los votos empezaron a llegar. Finalmente, después de solo medio minuto, Suzuki había asegurado la mayoría de los votos. Las personas que no votaron por él votaron por sí mismas, pero al final, había obtenido más de 12 votos de los 20 en la clase. Gracias a todos. Estaré a la altura de sus expectativas. Miró a la clase e hizo una pequeña y respetuosa reverencia. Pero por dentro, estaba seguro de su éxito. Lo había calculado correctamente. Estaba seguro de que Momo se retiraría de la contienda, e Ida también. ¿Por qué se retirarían?
La respuesta era simple. Creían que eran los únicos capaces de manejar la clase. Pero como sabían que yo era uno de los estudiantes distinguidos, además mis habilidades de combate eran buenas, no era débil académicamente, y había ganado rápidamente 3 votos, de lo que estaba seguro porque sabía que Mina levantaría la mano en el momento en que yo anunciara mi candidatura. Y Kirishima, me era conocido que estaba muy centrado en Mina, así que por supuesto había hecho eso y votado por mí. Quizás no solo porque admiraba a Mina, sino también porque me consideraba un amigo, especialmente porque me había centrado en ayudarle, y estudiar sus habilidades en secreto. Por lo tanto, nuestra relación era muy buena, particularmente después del examen práctico donde lo derroté a él y a Bakugo. Por otro lado, Midoriya era la pieza final. Con 4 votos en cuestión de momentos, estaba seguro de que los otros no se atreverían a levantar la mano, especialmente los más débiles académicamente. En cuanto a los inteligentes, no tenían suficiente tiempo para construir una red social completa, mientras que yo ya tenía 4. Si hubiera tomado más tiempo, podría haber habido rivales para el puesto de presidente de clase. Bien. Parece que han elegido a su presidente de clase. El maestro Aizawa despertó. Pero para Suzuki, estaba seguro de que el maestro en realidad no había estado durmiendo. Había estado observando, fingiendo dormir. En el momento en que despertó, miró a Suzuki como si pensara algo, pero no dijo nada. Al final, se giró y escribió el nombre de Suzuki en la pizarra con un chirrido agudo de tiza. De ahora en adelante, el presidente de la clase será Suzuki Saito. Luego, dijo, señalando un signo de interrogación que había dibujado en la pizarra. ¿Quién será el vicepresidente? Todos miraron a Suzuki, incluyendo al maestro Aizawa. Pero para Suzuki, no hubo vacilación. Señaló directamente a la única persona que necesitaba en este momento. El segundo personaje principal de la historia. Por otro lado, todos se centraron en el chico de cabello azul, cuyo dedo ahora apuntaba hacia el chico de cabello verde. Izuku Midoriya miró conmocionado el dedo dirigido hacia él. Midoriya-san, espero que te conviertas en mi vicepresidente, dijo Suzuki, señalando a Midoriya. La jugada fue una sorpresa para toda la clase. Un murmullo recorrió la sala, susurros apagados, el arrastrar de pies, una respiración entrecortada. El rostro de Midoriya palideció, luego se sonrojó. ¿Yo bebé? Pero yo. Tartamudeó, sus manos moviéndose nerviosamente. La expresión de Suzuki permaneció tranquila, respetuosa. Bajó la mano y habló claramente, su voz cortando los murmullos. Posees un fuerte sentido de la justicia, habilidades de observación meticulosas y el impulso inquebrantable de ayudar a los demás. Esas son las cualidades que un vicepresidente necesita. Tu mente analítica sería una gran ventaja para organizar los asuntos de la clase y apoyar a nuestros compañeros. Creo que podemos trabajar bien juntos. Era el discurso perfecto. Apelaba a los deseos más profundos de Midoriya, ser útil, contribuir, ser reconocido por su mente, no solo por su peligroso y prestado poder. También posicionaba a Suzuki como un líder que valoraba el intelecto y la diligencia por encima del poder bruto o la popularidad social. Hacía que la elección pareciera lógica, casi inevitable. Aizawa observó desde el frente, sus cansados ojos sin perder detalle. El saco de dormir estaba amontonado alrededor de sus pies como un capullo amarillo desinflado. Vio el cálculo en el movimiento de Suzuki. Vio la conmoción y la esperanza naciente en el rostro de Midoriya. Vio a la clase absorbiendo esta nueva dinámica. Bien. La voz seca de Aizawa rompió el silencio. El presidente ha hecho su nominación. ¿Aceptas, Midoriya? Todos los ojos estaban puestos en el chico de cabello verde. Miró del rostro compuesto de Suzuki al impasible de Aizawa, luego a sus compañeros. Vio a Uraraka dándole 2 entusiastas pulgares arriba. Vio a Ida asintiendo con solemne aprobación. Respiró hondo, temblorosamente, sus puños apretándose a los costados. Luego, se levantó, su postura enderezándose con una resolución que era nueva, aunque familiar en su intensidad. Yo acepto. Haré todo lo posible para apoyar a Suzuki-san y a todos en la clase 1A. Unos pocos aplausos estallaron, liderados por Mina y Kirishima. Suzuki hizo otra pequeña y educada reverencia. Entonces está decidido, dijo Aizawa, volviéndose hacia la pizarra. Escribió el nombre de Izuku Midoriya debajo del de Suzuki. Presidente de clase, Suzuki Saito. Vicepresidente, Izuku Midoriya. No me hagan arrepentirme de dejarles elegir. Ahora, sobre el viaje comenzó con los detalles logísticos de la excursión a la USG, pero la atmósfera en la sala había cambiado fundamentalmente. La jerarquía ahora era oficial. El estratega Shinkirk estaba al mando, con el portador de One for All como su segundo al mando.
Era una alianza que nadie había visto venir, forjada no desde la amistad, sino desde la fría necesidad estratégica y una oferta de validación perfectamente sincronizada. Suzuki se sentó, su rostro una máscara de atenta cortesía mientras escuchaba a Aizawa. Internamente, los engranajes de su plan encajaron con un satisfactorio y silencioso clic. Paso 1. Asegurar autoridad formal. Comprobado. Paso 2. Vincular el punto focal de la narrativa a mi lado. Comprobado. Paso 3. Prepararse para la tormenta que se avecina. Miró de reojo a Midoriya, que estaba garabateando notas sobre el viaje con energía frenética, una sonrisa determinada en su rostro. La herramienta estaba en su lugar. Ahora, solo tenía que usarla correctamente cuando llegaran los villanos. Midoriya-san, te necesito para algo importante. Izuku Midoriya estaba en medio de algún trabajo, escribiendo notas en su cuaderno de análisis de héroes mientras usaba un ejercitador de mano con la otra. Se sobresaltó cuando escuchó la voz de Suzuki llamándolo. Levantó la vista, y al escuchar lo que se dijo, asintió de acuerdo, y los dos salieron del salón. Por supuesto, los demás no les prestaron mucha atención. La clase ya había terminado, y todos ya se estaban yendo. Pero a Midoriya y a Suzuki se les había encomendado anotar los nombres de los que asistirían al viaje de entrenamiento de Wainlausch. Detrás de la puerta, los dos se reunieron, caminando Suzuki delante de Midoriya. Pero después de un momento, mientras Midoriya caminaba en silencio, Suzuki habló. Te estás preguntando a dónde vamos, ¿verdad? Creo que ya hemos terminado de escribir los nombres y todas las cosas que el maestro pidió, Midoriya-san. ¿Hay algo importante? En un tono que contrastaba con su habitual actitud nerviosa, Midoriya habló con normalidad, mirando la espalda de Suzuki mientras se movía con un paso calmado y mesurado. Sí, hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre tu Kirk? En verdad, Suzuki tenía un plan sobre por qué había invitado a Midoriya, y este plan estaba respaldado por eventos futuros que sabía que sucederían. Francamente, había un sentimiento en el corazón de Suzuki. El futuro no sería como él imaginaba, ni procedería como en la historia original. Al final, había muchos cambios en el futuro. Incluso si no quería hacer nada, su mera presencia cambiaba significativamente el futuro. Este cambio que le sucedía a la historia era incontrolable. Entonces, ¿qué podía hacer para ayudarse a sí mismo? La respuesta era seguir el destino de este mundo y caminar su propio camino. Al final, los eventos futuros que podían controlarse eran aquellos que ocurrían al principio. Pero después del primer arco, el ataque de la Liga de Villanos, todas las señales de control sobre el futuro desaparecerían. Las cosas que Suzuki podía controlar eran solo información sobre los quirks de las personas o futuros enemigos, y prepararse para ellos. Por lo tanto, en este momento, miró a Midoriya. Midoriya sintió esta mirada y no supo por qué Suzuki se había detenido y lo miraba de esta manera, como listo para decirle algo importante. Escucha con atención, Midoriya-san. Siento que tu Kirk es muy poderoso, y por lo tanto quiero ayudarte a controlarlo, porque siento que podría afectarte negativamente. Además, reconozco que posees la voluntad de ser un héroe. Escuché sobre lo que hiciste durante el examen de ingreso. ¿Qué? ¿Sabe lo que pasó en el examen? Por un lado, Suzuki fingía estar calmado. Por otro, se había preparado para explicarle algo a Midoriya. Pero primero, caminó un poco hacia adelante después de detenerse y habló, sus labios formando las palabras de su engaño. El asunto es simple. Escuché que tu cuerpo se destrozó mientras derrotabas al robot gigante al principio. No creía que hubiera tal poder destructivo al principio. Pero después de comprender bien la naturaleza de tu Kirk durante nuestras semanas de estudio juntos, me di cuenta de que tu Kirk es muy poderoso y de un calibre inmenso, pero tu cuerpo no puede seguir el ritmo de este poder. ¿No es así? ¿Le digo la verdad o no? Midoriya sintió que ahora estaba en un dilema. No quería revelar la verdad de su Kirk, pero al mismo tiempo, sentía que sería mejor seguir el consejo de Suzuki. No era una mala persona. Es más, este poder era ahora su Kirk, no el Kirk de All Might. La única relación entre él y All Might era la de maestro y alumno. Así que no había daño en decir algunas cosas sobre su Kirk, especialmente porque ya era obvio. Tienes razón. Mi Kirk se despertó hace poco tiempo, así que mi cuerpo no está acostumbrado ni adaptado a él todavía. Por un lado, Suzuki escuchaba esto. Por otro lado, sentía como si quisiera decir varias cosas. Todavía sentía envidia por este poder que podría adaptarse en el futuro para convertirse en uno de los Kirks más fuertes, quizás el Kirk más fuerte que existe.
Después de todo, si el usuario fuera alguien distinto a Midoriya, como Mirio, que poseía el Kirk Permeación que le permitía volverse intangible, o Bakugo, cuyo Kirk Explosión podría amplificarse a niveles sin precedentes, para el final del manga original, el Kirk Explosión del usuario explosivo y furioso podía destruir edificios fácilmente, además de algunas pequeñas montañas y colinas con facilidad. Y si añadías un poder capaz de aumentar fácilmente la presión, o cualquiera con alto poder destructivo, a One for All ¿cómo apoyaría todas estas habilidades para alcanzar niveles de poder sin precedentes? Desafortunadamente, el símbolo de la paz había elegido a esta persona, y no había nada que hacer al respecto. ¿Pero esto detendría a Suzuki de beneficiarse de la situación? Por supuesto que no. Al final, Suzuki estaba listo para explicar algunas cosas a Midoriya sobre su poder, pero de una manera más lógica. No podía decirle a Midoriya que usara un método para usar un Kirk cuyos fundamentos no podía conocer completamente. Por lo tanto, la mejor manera era primero hacer que Midoriya estuviera muy cerca de él. Por eso lo hizo vicepresidente. De esta manera, Suzuki podía estar con Midoriya y enseñarle a controlar su poder más efectivamente. Al final, a lo largo de la historia original, All Might no le había enseñado mucho a Midoriya sobre One for All. Lo había enviado a varios maestros que le enseñaron algunas cosas de bajo nivel que Midoriya eventualmente ensambló por sí mismo para formar un estilo de lucha que usó. Pero Suzuki ciertamente no dejaría que eso sucediera más. Porque necesitaba una persona mucho más fuerte que la versión original si quería usarlo efectivamente. Esta lógica podría parecer fría, pero era todo lo que tenía en este momento. Midoriya, que después de decir algunas cosas sobre su Kirk, no era consciente de los pensamientos de Suzuki, pero lo siguió en completo silencio hasta que llegaron a la puerta de la sala del departamento de apoyo. Pero antes de abrir la puerta, Suzuki retrocedió unos pasos y también agarró los hombros de Midoriya, tirando de él hacia atrás también. En el momento en que la puerta estaba a punto de abrirse, como si fuera el tipo de puerta que los jugadores atraviesan para enfrentarse al jefe final, una explosión ensordecedora vino del medio del laboratorio de apoyo. El sonido era tan ensordecedor que el sucesor del símbolo de la paz se llevó las manos a los oídos para soportar el terrible ruido. Pero por otro lado, Suzuki estaba tranquilo, mirando con sus ojos rojos la puerta y suspirando en su corazón. Esta chica definitivamente va a matarme un día. Detrás de la puerta, Mei Natsume llevaba puestos unos grandes auriculares con cancelación de ruido. Una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba el guantelete en el que estaba trabajando con una mirada de amor y afecto, pareciéndose a una madre mirando a su hijo. Sin darse cuenta de que ahora aparecían personas detrás de la puerta con miradas confusas, Suzuki, por su parte, estaba acostumbrado a esta escena. Pero era la primera vez que Midoriya entraba al departamento de apoyo, y se sorprendió de que la chica mirara el guantelete con tal grado de afecto. Las habilidades de observación de Midoriya eran altas, entre las mejores de la clase. Era capaz de analizar los quirks de otras personas con solo verlos una vez. Esta era una de las ventajas que poseía el protagonista de la historia de la Academia de Héroes. De todos modos, Suzuki entró, tosiendo suavemente antes de decir: Senpai, Atsume. Cuando Suzuki dijo eso, había notado los auriculares. Pero de todos modos, lo dijo solo para probar de nuevo si la chica de cabello rosa había cumplido su simple petición. Instalar un sistema en los auriculares para que cuando se escuchara una palabra clave específica, emitiera un sonido de notificación. La palabra senpai había sido elegida como el disparador. En el mismo momento, la chica escuchó un sonido proveniente de los auriculares. Se giró y sonrió, mirando a Suzuki. Pero al mismo tiempo, notó al chico de cabello verde. Sus ojos de retícula se acercaron a Midoriya con un enfoque alarmante. ¿Oh no? ¿Un nuevo padre potencial? ¿O un nuevo hermano para nuestros hijos? Gorjeó, inclinándose hacia adelante. Midoriya dio un paso atrás involuntario, completamente desconcertado por la terminología. Suzuki se interpuso suavemente entre ellos, su expresión ilegible. Atsume-senpai, este es Midoriya-san, el vicepresidente de la clase. Estamos aquí por una solicitud de apoyo. Para sus requisitos fisiológicos únicos. Enfatizó las últimas palabras, y los ojos de Mei se iluminaron con el resplandor de 1000 nuevos planos. El juego, para Suzuki, estaba entrando en una nueva fase, altamente técnica. Y acababa de traer a la pieza más valiosa directamente a su ingeniera jefe. En las pantallas de monitoreo, la figura de Izuku Midoriya se mostraba claramente mientras realizaba un ejercicio. Estaba conectado a varios dispositivos extraños en su cuerpo. Estos dispositivos eran escáneres térmicos que mapeaban toda su forma, junto con densas redes de sensores que trazaban su actividad muscular y nerviosa.
En el mismo momento, Meiatsume reía casi sin parar, sus ojos de retícula pegados al torrente de datos que fluía a través de las pantallas. Simultáneamente, los ojos de Suzuki estaban tranquilos. Junto al micrófono, habló en voz baja y mesurada a Midoriya. Midoriya-san, intenta lo que acordamos. Pero recuerda, los dispositivos adheridos a tu cuerpo son meras herramientas de medición. Medirán el nivel de energía que tu cuerpo genera. Si supera el umbral establecido, serás incentivado a detenerte. De esta manera, tu cuerpo se detendrá naturalmente antes de que ocurra algún daño grave. Lo que estaba sucediendo en este momento era, en principio, simple. Suzuki le había pedido a Mei que conectara a Midoriya a una serie de dispositivos de medición de energía. Sabía que el sistema One for All era simplemente energía acumulada dentro del cuerpo, funcionando de manera regenerativa y otorgando al cuerpo un poder destructivo inmenso, pero a costa de la integridad estructural del propio cuerpo. Si el cuerpo era débil, este poder podría ser suficiente para destruirlo, incluso convertirlo en un cadáver sin vida. ¿Pero quién era Suzuki? Era una persona de otro mundo que había visto la historia y entendía cómo funcionaba este poder mejor que su usuario original, All Might. Tenía varias líneas de pensamiento para ayudar a Midoriya a aumentar su control sobre One for All más rápido que en la historia principal. Pero para las personas que no conocían a Suzuki, esto podría parecer una preocupación genuina, un compañero de clase tratando de ayudar a otro. Pero para él personalmente, el asunto era completamente diferente. Estaba tratando de forjar una herramienta útil para sí mismo. Pensó para sí. Cuando la Liga de Villanos ataque, ¿qué pasará? La gente se dividirá y será atacada. Además, está el Nomu, un monstruo poderoso con absorción de impactos, alta regeneración y un inmenso poder ofensivo capaz de resistir al mismísimo All Might, el héroe más fuerte del mundo y símbolo de la paz. Era imposible que Suzuki llevara muchas armas consigo. Eso sería muy sospechoso para los demás. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo los estudiantes resultaban heridos. ¿Qué pasaría si su presencia causaba la muerte de algunas personas? Eso ciertamente sería un resultado inaceptable. No porque tuviera estándares éticos que le impidieran dañar indirectamente a personas, especialmente porque él no era la causa y no trajo a estos villanos. Ellos habrían venido de todos modos. Sino porque estaba tratando de mejorar su posición dentro de la clase. Esta clase sin duda contenía muchos futuros héroes que tendrían gran importancia en la sociedad. El deseo de Suzuki de convertirse en héroe, incluso si era a través del fingimiento, era muy fuerte. Era imposible para él desechar un activo tan valioso por un puñado de villanos con serios problemas psicológicos. El plan era simple. Ayudar a Midoriya a mejorar en el uso de One for All, y simultáneamente usarlo para luchar contra el Nomu si surgía algún problema allí. En cuanto a por qué se eligió a Midoriya, era porque el poder de One for All era colosal. Incluso un solo puñetazo de Midoriya al 100% de poder en este momento, incluso si destrozaba el brazo que lo asestaba, resultaría en una destrucción masiva del entorno. Podría nivelar un edificio usando solo su fuerza no dirigida. Por lo tanto, este puñetazo era como llevar una bomba no declarada con forma de chico de cabello verde. Esta bomba podría ser usada cuando él deseara. Pero primero, tenía que asegurarse de que esta bomba detonara antes de la hora prevista. Esto podría parecer inhumano para muchos que no supieran lo que sucedería allí. Pero para Suzuki, que valoraba su propia vida y futuro por encima de todo, estas acciones eran lógicas. Era una persona fría y práctica. No era una persona humana, incluso si fingía serlo. En verdad, no le interesaba nada excepto su propia vida. Por otro lado, Midoriya, que estaba sintiendo el poder de One for All dentro de su cuerpo, estaba asombrado. ¿Por qué no había pensado en esto antes? Todo estaba tan claro, pero nunca consideré usar este método. Lo que Midoriya estaba pensando en este momento era el principio que Suzuki había explicado, usando conocimiento del manga y anime originales. En el anime, Midoriya no se había dado cuenta de que podía usar porcentajes más pequeños del poder de One for All. Solo lo había usado al 100% de su poder total, causando la destrucción de su cuerpo. Pero ahora, con la ayuda de Suzuki, que explicó el principio de manera clara y más simple, Midoriya entendió varias cosas mucho antes que en la línea de tiempo futura. Al principio, en lugar de usar el 100% del poder y dar un golpe que podría destruir mi cuerpo, ¿no sería mejor usar una cantidad menor de energía para no destruir ninguna parte de mi cuerpo, mientras aún obtengo fuerza adicional? Y así, después de que Midoriya, cuya mente ciertamente era capaz de procesar estos conceptos, comprendió esta información, comenzó a sentir como si hubiera sido una criatura estúpida que no entendía nada en su vida. Pero al mismo tiempo, no retrocedió.
En medio de la sala de pruebas, estaba sintiendo su cuerpo y la energía de One for All. Cuando llegó a cierto momento, susurró, su voz tan baja que era casi inaudible. One for All 1%. En ese instante, Mei monitoreó el sensor de energía mientras subía gradualmente. Pero Suzuki no miró ese dispositivo. Estaba mirando a Midoriya. La vista de los músculos mejorándose sutilmente, la energía y el calor que irradiaban de su cuerpo, era visible a simple vista. Para Suzuki, esta escena era muy diferente del manga y el anime, que eran solo dibujos y animación. En este momento, era crudamente real. Las venas de Midoriya latían constantemente, como si estuvieran a punto de estallar. La expresión en el rostro del chico mostraba que estaba soportando un dolor increíble. Pero simultáneamente, había una inmensa determinación en esos ojos. Una determinación que Suzuki tuvo que respetar una vez más en su mente. Al final, aunque no le gustaba ser una persona que sacrificaba su vida por otros, encontraba que las personas que se sacrificaban por otros eran fascinantes. Las admiraba. Pero no tenía deseo de convertirse en una de ellas. La energía alrededor de Midoriya era intensamente dolorosa, pero comparada con la destrucción de su brazo o pierna de antes, este dolor era algo que podía soportar continuamente. Incluso comenzó a sentir como si su cuerpo se estuviera volviendo más fuerte. No hasta el punto de cuando usaba el 100%, pero ciertamente mucho más fuerte que su base. La energía se estaba transformando dramáticamente. De una fuerza que volvía su piel roja, a chispas verdes de relámpago que comenzaron a enrollarse alrededor de su cuerpo. Estaba funcionando de una manera extraña. Su cuerpo estaba tratando de ayudarlo a manifestar este poder. Pero después de un momento de sentir una especie de electricidad circulando por su cuerpo, miró los dispositivos adheridos a él y comprendió. Estos dispositivos están haciendo que la energía de One for All circule continuamente sin necesidad de una concentración intensa. Pero necesito memorizar esta sensación. Midoriya dedujo esto en ese momento. Suzuki, en la sala de observación del laboratorio, miró a la chica sonriente que estaba contemplando las señales que parecían gráficos de actividad sísmica con una mirada encantada. Esto es increíble. Este chico es tan maravilloso. Podría convertirse en un hermano maravilloso para uno de mis bebés. Dijo esto con emoción. Las lecturas de energía indicaban una cantidad colosal, y según el indicador, esto era solo una pequeña fracción de la energía contenida dentro del cuerpo de ese chico. Si usaba más poder, podría romper fácilmente el cableado. Pero gracias a sus dispositivos sensores, eran capaces de enviar señales de retroalimentación sistemáticas a su cuerpo, impidiéndole hacer eso e incluso ayudando indirectamente a Midoriya a controlar la energía de One for All. Esta era una de las razones por las que Suzuki había traído a Midoriya a este lugar. Para ayudarlo a dominar One for All. Simultáneamente, para usar estos dispositivos. En la historia original, Midoriya no había usado ningún equipo de apoyo durante su entrenamiento inicial. Lo había probado todo personalmente. Pero Suzuki, en esta vida, se dio cuenta de que eso era altamente ilógico. Si hay equipo que puede ayudarte y aumentar la velocidad de entrenamiento, ¿por qué no usarlo? Por lo tanto, Suzuki trajo a Midoriya aquí para ayudarlo, con la ayuda de estos dispositivos, a dominar el control de One for All. El relámpago verde crepitaba alrededor de Midoriya, un suave y contenido zumbido, en lugar de la violenta explosión que rompía huesos de antes. Dio un paso, luego otro, sus movimientos ganando una gracia fluida y poderosa que nunca habían poseído. Lanzó un puñetazo contra un muñeco acolchado. No fue un impacto destructivo. No fue un brazo roto, sino una agolladura profunda y resonante que hablaba de una fuerza inmensa y controlada. Suzuki observó, una satisfacción fría y calculadora asentándose en su pecho. La herramienta estaba siendo afinada. El arma viviente estaba aprendiendo su primera lección crucial, la contención. Y cuando llegara el momento, Suzuki sería quien eligiera cuándo se levantaba esa contención. Mei juntó las manos con un fuerte aplauso. Hermoso. Los datos están cantando. Mira el bucle de retroalimentación armónica. Podemos aumentar el gradiente de estímulo en un 0,5%. Suzuki asintió levemente. Procede. Pero mantén los protocolos de seguridad al máximo. No estamos construyendo un mártir. Estamos construyendo un héroe. La mentira se deslizó de su lengua tan suavemente como el aceite. En la cámara de pruebas, Midoriya, empapado en sudor pero con los ojos ardiendo con una nueva comprensión, miró hacia la ventana de observación. Hizo un gesto de asentimiento determinado y agradecido. Suzuki devolvió el gesto, su rostro una máscara de solemnidad solidaria. Sí, pensó. Sigue confiando en mí. Sigue haciéndote más fuerte. Por tu sueño.
Y por mi futuro perfecto y calculado. La cuenta regresiva para la USG continuaba. Pero ahora, Suzuki no solo se preparaba para sobrevivir, se preparaba para desplegar su pieza más poderosa. Una pieza que ni siquiera sabía que estaba en su tablero. El aire en el laboratorio zumbaba con un bajo y electrónico zumbido, un compañero constante del frenético pitido que apenas había comenzado a disminuir. Midoriya Izuku sentía como si cada átomo de su cuerpo hubiera sido golpeado individualmente, y luego reensamblado por un gigante descuidado. Solo unos segundos, un mero puñado de latidos irregulares, pasados al 1% de la aterradora totalidad de One for All, y sin embargo sus músculos gritaban como si hubiera corrido un maratón subiendo una montaña de granito. Su cuerpo se había estrellado contra su límite absoluto, un muro sólido e implacable de pura tensión. Su propio latido era un frenético solo de batería en sus oídos. Sin embargo, sus ásperas y jadeantes respiraciones se mezclaban extrañamente con una sonrisa. Una amplia y desencajada mueca que estiraba su rostro tan violentamente que amenazaba con tragarse sus orejas. Su cara se asemejaba a un cráter de pura euforía, sus dientes rechinando tan fuerte por la emoción que podía saborear el débil y metálico sabor del estrés del esmalte. Puedo hacerlo, jadeó, las palabras más una vibración en su pecho que un sonido. Puedo volverme más fuerte. La frase resonó dentro de su caja torácica no como un suave tintineo, sino como una serie de detonaciones, cada una sacudiendo el polvo de su antiguo yo impotente. Su alegría no era solo por el poder bruto, era el mareante y profundo alivio de finalmente comprender el camino, la hoja de ruta misma, que le permitiría cumplir las palabras de su maestro, All Might. Había encontrado el comienzo del sendero. La sonrisa maníaca desapareció más rápido que una gota de agua en una sartén caliente. Midoriya-san, esto es solo el comienzo. No deberías emocionarte tanto. La voz de Suzuki, calmada y metódica, cortó la niebla de endorfinas y agotamiento. El hombre había entrado en el laboratorio con un suave susurro de la puerta automática, sus pasos un mesurado golpeteo en el suelo estéril. Sus ojos, analíticos y fríos detrás de sus gafas, realizaron un rápido escaneo de arriba a abajo del cuerpo de Midoriya, que aún humeaba ligeramente en el aire fresco. Era una evaluación sistémica, como si Suzuki inspeccionara una pieza de maquinaria intrincada y ligeramente sobrecalentada. Sigue siendo el principio, pero es un comienzo directo y definitivo, ciertamente. ¿Qué opinas, Mei? La chica en cuestión había estado mirando a Midoriya con una intensidad que podría haber derretido acero. Su mirada no solo miraba, estaba consumiendo. Lo miraba con un afecto propietario y ardiente, como uno podría mirar a un amado esposo o a una impresionantemente elegante pieza de armamento. Suzuki, por supuesto, entendía el significado preciso detrás de esa mirada. Midoriya, sin embargo, que estaba completamente desnudo salvo por la multitud de parches de sensor pegados a su piel, no lo hacía. Una violenta marea carmesí inundó desde su cuello hasta las raíces de su cabello. Un deseo desesperado y primario de desintegrarse espontáneamente, de que el suelo se abriera y lo tragara entero, lo abrumó. Por favor, que desaparezca ahora mismo. Su deseo no fue concedido. Al instante siguiente, Mei estaba sobre él. No solo se acercó. Apareció, agarrando sus hombros con un agarre que era a la vez firme e inquietantemente ansioso. Sus manos comenzaron a moverse sobre su torso, frotando, presionando, probando la textura de su piel, la firmeza de sus músculos, el calor que irradiaba de su centro. Se sentía menos como un examen médico y más como un chef gourmet evaluando un corte de carne de primera, o un ingeniero maravillándose del encapsulado de un sensible reactor nuclear. Sus dedos trazaron las líneas de sus pectorales, los huecos de sus costillas, con fascinación clínica. Midoriya se quedó congelado, una estatua de pura y absoluta vergüenza, su piel erizándose con escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. Finalmente, ella habló, su voz temblando con un fervor que rayaba en lo religioso. Sin precedentes. Y es absolutamente maravilloso. Sus palabras parecían vasijas insuficientes para los datos que se desplazaban por el monitor de energía. Los números allí no solo eran altos, eran volcánicos. La cantidad de energía biológica cruda que estaba leyendo era suficiente para alimentar su cañón más grande para un disparo que partiera planetas, y esto solo provenía de la producción física. El cuerpo de Midoriya se comportaba como un reactor de fusión en miniatura, y su activación inicial había enviado una sacudida sísmica a través de los sensibles sistemas de detección del laboratorio.
Los gruesos cables reforzados que serpenteaban desde el sensor del pecho hasta la consola principal habían vibrado con una preocupante crepitación, y por un momento, ella temió genuinamente que el aislamiento se freiría. Menos mal que eran de grado militar, diseñados para canalizar cargas de energía absurdas. De lo contrario, sus preciosos instrumentos podrían haberse convertido en confeti muy caro y muy humeante. ¿Pero eso importaba? Por supuesto que no. Su enfoque estaba fijado con láser en el padre de sus futuros hijos. Midoriya, cuyo rostro ahora igualaba el color de un tomate maduro, habría disentido vehementemente de esta asignación paternal. ¿Qué te parece si hacemos más hijos, querido? Su voz había caído en un arrullo dulce y esposil que no concordaba en absoluto con el entorno estéril del laboratorio. Era un tono que prometía galletas caseras y también posiblemente una vida entera siendo utilizado como sujeto de pruebas. Fue la gota que colmó el vaso. Midoriya emitió un chillido que definitivamente no era varonil e intentó arrastrar sus pies descalzos hacia atrás, su instinto impulsándolo a esconderse directamente detrás de Suzuki, quien se mantenía como su único y delgado escudo contra esta avalancha de afecto. Suzuki se ajustó las gafas en el puente de la nariz con un resignado clic de uña contra plástico. «Senpai, por favor, contrólate», dijo, su voz un plano llano de razón agotada. Sus palabras tuvieron tanto efecto en la emocionada expresión de Mei como un chaparrón en un incendio forestal. La llama de la inspiración en sus ojos solo ardía más brillante. Pero soltó a Midoriya, girando sobre sus talones con un fuerte susurro de su bata de laboratorio. Prácticamente corrió, un rápido golpeteo, hacia el santuario interior de su taller personal, la puerta cerrándose de golpe tras ella con rotundidad. Al otro lado de la puerta, podían escuchar inmediatamente el alegre y frenético sonido de papel susurrante y el agresivo rasguño de un bolígrafo moviéndose a velocidades hipersónicas. Había ido directamente a su registro de inventos, ya garabateando ideas, ecuaciones, y probablemente planos detallados para cochecitos de bebé equipados con mochilas propulsoras. Al otro lado del laboratorio principal, Midoriya exhaló un tembloroso y cavernoso suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El aire salió de sus pulmones en un fuerte susurro. Había sentido como si ella estuviera mirando directamente a su alma, y encontrando allí un corte de cerdo particularmente apetitoso. Peor aún, Midoriya tenía cero experiencia con chicas que lo miraran de ninguna manera, y mucho menos con este tipo de intensidad devoradora. Me era, sin duda, una chica muy atractiva. No se había atrevido a mirar su rostro de nuevo después del shock inicial, sabiendo que el suyo propio se había vuelto un tono permanente y humillante de escarlata. Y especialmente porque, ¿qué demonios estoy pensando? Se gritó mentalmente, el improperio conmocionando a su propio monólogo interno. El recuerdo de la escena se reprodujo en brutal alta definición. El movimiento de su pecho contra su camisa mientras se inclinaba, la sensación de sus manos en su piel desnuda había sido aterrador, mortificante, y, de una manera confusa y profundamente enterrada, imposiblemente hermoso. Fue este último pensamiento traicionero el que lo hizo retroceder internamente. Su propia mano se levantó y golpeó su mejilla con un chasquido nítido y punzante. Una reprimenda autoadministrada por tan perversos pensamientos hormonales. Estaba aquí para convertirse en héroe, no para pensar en los movimientos de las compañeras de laboratorio. Suzuki, por otro lado, había estado observando en silencio todo este drama interno, y ligeramente externo. Observó el viaje facial de Midoriya desde el terror, al pensamiento profundo, a la autoflagelación. Después de un momento, dejó escapar un suave y comprensivo suspiro propio, un soplo de aire que hablaba de una paciencia de larga duración. Entendía al chico que tenía delante. Era, después de todo, todavía un adolescente, un caldero burbujeante de hormonas e impulsos conflictivos. Por supuesto que pensaría en esas cosas. Pero para Suzuki, en este preciso momento, nada de esa sopa hormonal era importante. Lo que necesitaba era la confirmación de la estabilidad biológica. Necesitaba datos, no drama. Se acercó, sus pasos precisos. «Déjame revisar tus signos vitales completamente ahora», declaró, su voz todo negocios. «Levanta los brazos, por favor. Arriba y abajo. Necesito ver cómo se activan los grupos musculares». Midoriya obedeció, el movimiento haciendo que sus doloridas articulaciones crujieran con una serie de pequeños y crujientes chasquidos. Levantó y bajó los brazos, los músculos temblando de fatiga. «Bien. No parece haber estrés estructural excesivo. ¿Sientes algún dolor específico?» «Sé preciso».
Midoriya movió la cabeza en un lento asentimiento, luego una negación, luego señaló con un dedo ligeramente tembloroso sus bíceps, sus hombros, la parte baja de la espalda. Duele en todas partes, básicamente. Un dolor profundo y pulsante. Luego añadió, su voz ganando un hilo de certeza asombrada. Pero ya está desapareciendo, poco a poco. Y definitivamente es mejor que la escena de mis brazos destrozándose cuando usaba la fuerza total. Estaba completamente en lo cierto. En este momento, apartando las confusas consecuencias con Mei, las brasas de la emoción se reavivaban en su pecho. La sensación que acababa de experimentar era increíble. Era la sensación de ser varias veces más de lo que solía ser. Era intoxicante, adictiva, como una subida de azúcar para el alma. Sin embargo, incluso ahora, incluso a un mero 1%, era muy consciente de la rebelión de su cuerpo. Era un recipiente reacio, gimiendo bajo la tensión de contener esta energía insana y brillante. Pero, aún así, definitivamente puedo mejorar si entreno más. Dijo, la certeza solidificándose en su voz, superando el dolor. Estoy seguro de que mi cuerpo podrá aceptar un porcentaje más alto del poder. Lo declaró con absoluta fe. Al final, no era solo un adolescente inútil y hormonado. También era un analista experimentado y obsesivo de quirks y capacidades. En un solo momento cristalizado, había comprendido. La producción de energía que acababa de lograr, su cuerpo la había absorbido sistemática y continuamente. Siempre y cuando entrenara sin descanso, había una enorme posibilidad de que su contenedor físico se expandiera. Sería capaz de liberar más rápido, y mucho más eficientemente que su método anterior, que era esencialmente sobrecargar una sola extremidad como un circuito defectuoso hasta que explotara. Lo hiciste bien. Y tienes razón. Te has dado cuenta del principio central, y eso es excelente. Suzuki asintió, un débil destello de aprobación en sus ojos. Continuarás mejorando. Pero ahora, debes dominar el mantener este nivel de producción de manera consistente. El enfoque no debería ser apresurarse a ir más allá, sino solidificar lo que ya puedes soportar. Suzuki no quería que Midoriya diera un paso en falso aquí, en esta coyuntura frágil y crucial. No necesitaba que el chico se obsesionara con aumentar arbitrariamente un número de porcentaje. Necesitaba que aprendiera control, que hiciera del 1% algo tan natural como respirar. Este era el verdadero fundamento del camino que llevaría a una mayor fuerza en el futuro, a volverse genuinamente útil. La mente de Suzuki era ya un intrincado tapiz de planes futuros para Midoriya, y ayudarlo a entender este paso fundamental era un hilo vital y urgente en ese tapiz. Su agenda ya estaba repleta de contingencias futuras, especialmente porque la excursión se acercaba. Según Aizawa Sensei, comenzaría la próxima semana. 7 días. 168 horas. En ese tiempo, tenía que empujar a Midoriya para que se volviera lo suficientemente fuerte como para usar de manera fiable quizás un 3, con suerte un 5% de One for All. No en una ráfaga, sino como un estado sostenido y natural. Si Midoriya podía lograr eso, entonces el resto del plan sería viable. No sería un blanco tan fácil durante los eventos que estaban destinados a desarrollarse contra la Liga de Villanos. Midoriya, que en realidad todavía estaba zumbando de júbilo en su propia mente, no notó el pesado peso estratégico de los pensamientos de Suzuki. No captó el extraño destello calculador en la mirada del estudiante mayor mientras era observado. Su propio enfoque estaba hacia adentro, en el recuerdo del poder corriendo por sus miembros. Miró hacia abajo a su brazo derecho, a su mano, la misma mano que se había destrozado y reconstruido tantas veces, que había explotado con la más mínima insinuación de este poder. Y ahora lo había usado. Incluso si era solo el 1%. Sintió, con cada fibra de su ser, que con persistencia, ese porcentaje aumentaría. Poco a poco. Paso a crujiente, doloroso, glorioso paso. La promesa de ello latía al compás de su corazón. En su taller privado, Mei ya había cubierto 3 páginas grandes con frenéticas y extáticas notas sobre las firmas de energía de Midoriya, las reacciones de sus fibras musculares y sus picos metabólicos. Su sonrisa era tan amplia que le dolían las mejillas. Ya estaba imaginando los hijos, los hermosos, poderosos y ricos en datos hijos, que podría crear usando esta magnífica plantilla genética. Junto a ese registro yacía otro cuaderno, más antiguo. Este estaba lleno de esquemas y listas de materiales para equipos de apoyo, encargados por Suzuki para completarse la próxima semana.
No sabía las razones específicas por las que estos artículos particulares, un juego de férulas ligeras pero ultra rígidas, un traje interior de malla redistributiva, geles de calorías concentradas, se necesitaban con tanta urgencia. Pero la razón realmente no importaba. La chispa de la creación sí. La emoción de construir algo nuevo, de forjar herramientas para el fascinante espécimen en su laboratorio principal, era más que suficiente. El suave sonido de su impresora 3D calentándose se unió a la sinfonía de su bolígrafo. El trabajo ya había comenzado. Las luces fluorescentes del departamento de apoyo de UA zumbaban con un sonido como abejas mecánicas furiosas, un constante y agudo lamento que se filtraba en el cráneo. En los días posteriores al incidente Suzuki había estado dividiendo su tiempo con eficiencia despiadada. Su horario era un pastel dividido en porciones. Una para las clases de la 1A, otra, mucho más grande y manchada de aceite, para el laboratorio de apoyo. Justo ahora, estaba sentado en una desordenada estación de trabajo en este último, el penetrante y acre olor a ozono y metal caliente adherido al aire. A su lado, Midori Yaisuku, con un aspecto profundamente fuera de lugar en medio del caos de guanteletes a medio construir y circuitos chispeantes, estaba diligentemente llenando algo de papeleo. El día escolar había terminado, pero su trabajo apenas comenzaba. El suave e implacable rasguño del bolígrafo de Midori ya estaba puntuado por otro sonido, más rítmico. Bajo la mesa, oculto a la vista casual, Midori ya usaba su mano libre para hacer flexiones de bíceps con una pesa discreta y de aspecto denso. Escribía una frase con su mano derecha y levantaba la pesa con la izquierda. Era una vista cómica, aunque extrañamente determinada. Diligencia académica y entrenamiento físico sucediendo simultáneamente, como un hombre tratando de palmearse la cabeza y frotarse el estómago mientras también resuelve una ecuación cuadrática. Suzuki, aparentemente revisando un esquema en su tableta, no estaba realmente mirando la pantalla. Sus ojos carmesí, agudos y analíticos, estaban fijos en las manos de Midoriya. El chico escribía con su mano derecha dominante, pero los curls con la izquierda eran suaves, controlados. No había torpeza, ni esfuerzo desproporcionado. Una habilidad aparentemente tonta, llenar formularios con ambas manos, pero en la mente de Suzuki, encendía un conjunto diferente de indicadores. Este control motor preciso e independiente en ambas extremidades podría traducirse. Podría significar una mejor capacidad de combate, el potencial de luchar efectivamente con cualquier mano, de no tener un lado débil. Midoriya, perdido en lo mundano de la burocracia y el ardor de sus músculos, permanecía felizmente inconsciente de este análisis. Pero Suzuki notó. Y en la intrincada y siempre creciente lista de verificación en su mente titulada Midoriya Yaisuku, programa de evolución forzada, se añadió un nuevo punto, subrayado y programado para el régimen de entrenamiento de la semana entrante. Termina esos formularios y luego dirígete al laboratorio principal, dijo Suzuki, su voz cortando el zumbido mecánico. No esperó una respuesta, ya empujando su silla hacia atrás con un chirrido metálico. Recogió sus propias notas, una pila ordenada, terriblemente organizada, y se levantó. Tenía otros encargos que recoger. Su camino lo sacó del laboratorio especializado y lo llevó al pasillo principal del edificio del curso de apoyo. El suelo de linóleo institucional brillaba bajo las duras luces, reflejando la larga y distorsionada sombra de un adolescente que se movía con el paso decidido de un general que llega tarde a un consejo de guerra. No llegó lejos. Una figura se interpuso en su camino, habiendo estado claramente al acecho. El movimiento fue acompañado por el suave arrastrar de suelas de zapatos y el tenue y dulce aroma a melocotones. Por fin sales de clase. Te he estado esperando, Saito-kun. La voz era brillante, alegre, y pertenecía a Mina Asido. Había estado estacionada cerca de la entrada como un centinela particularmente persistente y de color rosa, esperando el momento exacto en que el mar de estudiantes se separara para revelar a su objetivo. En estos últimos días, Suzuki había estado tan inundado con sus deberes como presidente de clase y sus otros proyectos que Mina había encontrado precisamente 0 oportunidades para acorralarlo. Lo había intentado, por supuesto. Varias veces. Se acercaba con un «Oye, Saito-kun». Solo para ver la espalda de su cabeza de cabello azul y puntiagudo ya retirándose por un pasillo a una velocidad que sugería propulsión a chorro. Especialmente desde que se convirtió en presidente de clase, era un fantasma. ¿Estás ocupado, Saito-kun? Su observación era aguda. No llevaba su mochila escolar. Eso significaba que no planeaba irse del recinto de la academia.
Sus ojos dorados, normalmente brillando con picardía, sostuvieron un destello de genuina preocupación mientras lo observaba. Una leve inquietud había comenzado a roerla, parecía estar llevándose al límite, ignorando sus propios límites en favor de fuera lo que fuese lo que siempre estaba haciendo ahora. El entrenamiento práctico era intenso para todos, pero con él, se sentía diferente. Se sentía como un asedio. La mirada de Suzuki se encontró con la de ella, pero fue algo rápido, superficial. Como un reflector que pasa sobre un punto de referencia familiar antes de seguir escaneando el horizonte en busca de amenazas. Sí. Tengo que ir al departamento de apoyo. Hay algunos artículos y herramientas en los que han estado trabajando. Su respuesta fue fáctica, entregada en ese tono plano y eficiente. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron más allá de su hombro, hacia la distante puerta reforzada del estudio de desarrollo número 3. No es que estuviera siendo cruel. Era que su reloj interno estaba gritando. Necesitaba llegar a ese laboratorio, asegurar el nuevo equipo que Mei, con suerte, había terminado, y comenzar las pruebas de integración. El tiempo era una moneda que gastaba a un ritmo aterrador. Tenía exactamente 7 días para transformar a un símbolo de paz en ciernes en una forma que pudiera sobrevivir a una emboscada de villanos. Su plan para capturar a Tomura Shigaraki requería capas de contingencia, planes secundarios apilados sobre planes secundarios para mayor estabilidad. No había tiempo para charlas de pasillo. No había tiempo para jugar. Necesitaba moverse. Ahora. Pero Mina era una barrera de carne, ácido y persistencia social inquebrantable. «Te ves completamente agotado estos días», insistió, inclinando la cabeza. «Incluso tus ojos, que son naturalmente rojos, se ven más rojos. Como si brillaran de tanto cansancio». Su observación era terriblemente precisa. Incluso ir a casa no ofrecía respiro. Dormir era un lujo que había racionado a 3, quizás 4 horas fracturadas por noche. El resto de las horas oscuras las pasaba en frío análisis, ejecutando simulaciones en su mente, mapeando cada posible ramificación del conflicto venidero, buscando la ruta con el mínimo absoluto de bajas. No porque fuera un héroe en el sentido brillante de All Might, sino porque necesitaba asegurarse de que los activos, las personas, los futuros héroes, permanecieran seguros y operativos para las batallas que sabía que se avecinaban. Su motivación era un frío cálculo estratégico envuelto en un uniforme de UA. Mina, por supuesto, no tenía acceso a esta sombría hoja de cálculo interna. Solo veía a un compañero de clase esforzándose demasiado. Un amigo que necesitaba relajarse. Quizás tomar una siesta. Lo siento, Mina-san. No puedo descansar. Tengo demasiadas responsabilidades. Sus palabras fueron una disculpa que no sonaba arrepentida, una declaración de hecho inmutable. Pero no te preocupes, me aseguraré de descansar lo necesario. Ahora, tengo que irme. Y con eso, la esquivó con la gracia de un caballo de ajedrez evitando un peón. No corrió, pero su paso al caminar se aceleró hasta convertirse en una zancada determinada que devoraba terreno. Dejó a Mina parada en medio del pasillo, observando la forma que se alejaba de su compañero de clase de cabello azul y puntiagudo mientras desaparecía en una esquina hacia las profundidades del ala de apoyo. Se está preparando demasiado estos días. El pensamiento se asentó en su mente, no como una observación casual, sino como una certeza. Mina sabía que no siempre era la más aguda en cuanto a inteligencia académica, pero con la gente, sus instintos eran agudos. Sus ojos amarillos, ahora entrecerrados en pensamiento, habían seguido el lenguaje corporal de Suzuki, los movimientos precisos, casi mecánicos, la postura que ocultaba cualquier signo de fatiga bajo una capa de control rígido. Lo conocía desde hace un tiempo. Había luchado a su lado, y contra él, en el entrenamiento. Y había notado un pequeño tic casi imperceptible. Cuando le hacían una pregunta personal directa que quería evitar, sus pestañas daban un único y rápido aleteo. Un temblor que, si parpadeabas, te perdías. Y luego pensaba durante menos de una fracción de segundo antes de dar una respuesta. Para Mina, las respuestas que requerían cualquier tiempo de pensamiento notable en esas situaciones probablemente significaban que estaba construyendo una mentira, o al menos una omisión muy cuidadosa. Acababa de hacerlo de las pestañas. Y definitivamente había hecho una pausa antes de decir que descansaría lo necesario. Una lenta y determinada sonrisa se extendió por el rostro de Mina. Era el tipo de sonrisa que prometía diversión, pero también un problema suave e ineludible. Me aseguraré de que no te pase ningún problema, Saito-kun, murmuró al pasillo vacío, su voz dulce pero resuelta. Tenía un plan. Un plan para hacerlo descansar.
Sonrió, se colgó su propia bolsa al hombro con un golpe, y saltó en la dirección opuesta, fuera de la academia, su mente ya girando con planes que involucraban noches de cine en grupo, fiestas improvisadas, o quizás simplemente bloquear físicamente la puerta de su dormitorio con su propio cuerpo. Mientras tanto, Suzuki había llegado a la puerta reforzada del estudio de desarrollo número 3. La placa, que decía Atsume Mei, parecía vibrar con energía caótica latente. Se paró frente a ella, un soldado solitario frente a las puertas de la fortaleza de una científica loca. Una explosión amortiguada desde dentro hizo temblar la puerta en su marco. Una lluvia de tenue polvo brillante salió expulsada por la rendija del fondo. Una serie de chispazos eléctricos, una lluvia de chispas, y el sonido de algo metálico rodando por el suelo siguieron. Suzuki miró fijamente a la puerta como si fuera un monstruo vivo y respirante que en cualquier momento podría brotar dientes y consumirlo. Una familiar y profunda sensación de pavor se acumuló en su estómago. Tomando una profunda y fortalecedora respiración que no hizo absolutamente nada para calmar sus nervios, finalmente extendió la mano, giró el pomo, que estaba ligeramente caliente al tacto, y empujó. La escena interior, por una vez, no estaba activamente en llamas. Esa fue la primera sorpresa. La segunda fue que Mei Atsume no estaba enterrada bajo un montón de maquinaria chamuscada. Estaba de pie en el centro del caos organizado, manos en las caderas, una sonrisa triunfante partiendo su rostro. Lo miraba directamente, sus ojos dorados ardiendo con el orgullo de una madre que acaba de presenciar los primeros pasos de su hijo. O el primer lanzamiento de misil exitoso. Terminé lo que me pediste. Anunció, su voz resonando con alegría metálica. Ante ella, en una mesa de trabajo despejada de todos los otros escombros, un milagro menor en sí mismo, yacía un solo objeto. Era una caja, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, con forma de cubo, y pintada en chillones tonos de amarillo y rojo que lastimaban la vista. Parecía un contenedor de materiales peligrosos diseñado por un niño pequeño hiperactivo. Suzuki sintió que una rara y genuina sonrisa tocaba sus labios. Era pequeña, pero era real. Se acercó, el golpeteo de sus zapatos fuerte en la repentina quietud. Bien hecho. Pero, ¿has probado sus funciones? En respuesta, la mano de Mei salió disparada con velocidad de serpiente, arrebatando un controlador de juego modificado de la mesa. Su pulgar, adornado con una mancha de grasa, se cernía sobre un gran y prominente botón rojo. Observa. Hizo clic. Lo presionó. La caja emitió un bajo zumbido interno antes de que una serie de rápidos y precisos sonidos mecánicos estallaran desde su interior. Paneles se desplazaron, plegaron y extendieron. Brazos se balancearon. Las aspas del rotor se desplegaron con un nítido frufru. En cuestión de 3 segundos, el chillón cubo se había transformado en un elegante dron de 4 rotores, un cuadricóptero. Era una hermosa y compleja pieza de origami mecánico. Con otro sutil toque del joystick de Mei, el dron se elevó de la mesa. Los rotores pasaron del zumbido inicial a un constante y poderoso rum rum. Ascendió en el aire con una estabilidad asombrosa, flotando perfectamente nivelado antes de ejecutar un lento y preciso giro en medio del laboratorio. Era hipnotizante. Suzuki observó, sus ojos carmesí siguiendo cada movimiento. Miró del impecable dron a Mei, que irradiaba alegría sin adulterar. «Eres verdaderamente brillante, senpai», dijo. Y lo decía en serio. Era el primer cumplido completamente honesto y no calculado que daba en mucho tiempo. Sin la ayuda de esta chica, con su perturbador hábito de nombrar a sus inventos como hijos, crear tal dispositivo en este plazo habría sido imposible. Él no era ningún holgazán, pero Atsume Mei poseía una marca de genio que era cruda, explosiva y terriblemente productiva. Este dispositivo, capaz de transformarse de un cubo compacto a un dron de reconocimiento de largo alcance, era algo que había conceptualizado durante mucho tiempo. Inspirado, ciertamente, en juguetes transformables más simples y en la idea de vigilancia portable innegable. Era lo suficientemente pequeño para caber en su estuche de traje de L. Sin preocupaciones por daños o transporte engorroso. La secuencia de transformación era pura genialidad de Atsume. Pero ella no había terminado. Su sonrisa se volvió malvada. «Mira esto. Esta es la parte divertida». Accionó un interruptor en el controlador. Los paneles exteriores del dron, que habían sido de un amarillo y rojo mate, brillaron. Una ola de luz blanca pura pareció pasar sobre él de proa a popa. La luz se fracturó, doblando y mezclándose con la iluminación ambiental de la habitación. Y entonces, simplemente fue más difícil de ver. Sus bordes se difuminaron.
Sus colores se apagaron, mezclándose con el fondo de estantes desordenados y herramientas colgantes. Los ojos de Suzuki se entrecerraron, enfocándose. Aún podía distinguir una tenue distorsión de espejismo, un temblor acuoso en el aire donde flotaba, pero a simple vista, era efectivamente invisible. Y el sonido, el constante rum rum de los rotores simplemente se desvaneció. El dron ahora flotaba en el aire en un silencioso y misterioso suspenso. ¿Qué te parece eso? Ese es el sistema que le añadía este maravilloso bebé. Gritó Mei, su voz resonando en el nuevo silencio. Este sistema permite la amortiguación de sonido más camuflaje óptico activo. Y también está el sistema de humo para hologramas. Eso significa que puede ayudarte a desplegar señuelos holográficos a distancia. Incluso pantallas de humo para ocultar objetivos SWAT. Y lo más importante. Está equipado con un sistema de visión térmica, conectado directamente a un monitor en la máscara. Te permite ver a través de la cámara de este maravilloso bebé. Así que, ¿qué te parece? Suzuki estaba, por una vez en su meticulosamente planificada vida, sin palabras. Miró fijamente el destello apenas perceptible en el aire, su mente corriendo a través de las aplicaciones tácticas. Exploración encubierta, distracción, desinformación, observación segura. Era perfecto. Más que perfecto. Era un cambio de juego. Miró de nuevo a la chica de cabello rosa y ojos dorados que se erguía en medio de su caótica creación, su rostro iluminado por la pura y simple alegría de haber construido algo asombroso. Una sonrisa real y sin reservas rompió su habitual máscara de compostura. Tú, dijo, las palabras llenas de un respeto que rara vez expresaba, eres la senpai más asombrosa del mundo. El dron, invisible y silencioso, hizo un feliz y pequeño salto mortal en el aire.